Entonces, con la segunda hora. Ok, entonces, seguimos. Seguimos con lenguaje y, perdón, vamos a ver cómo lenguaje y pensamiento crítico. Ok, entonces ya habíamos hecho el punto de vista del narrador, ahora vamos con la acción. Vamos con la acción. La acción está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia, punto y seguido. Punto y seguido. El conjunto de acontecimientos y hechos de la historia se denomina también argumento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la acción? En la acción nos cuentan, nos van contando las acciones. Vamos a ver, dentro de aquí de las acciones, tenemos los tiempos, podemos decir los tiempos, podemos decir los hechos que van sucediendo, todo eso, qué es lo que va sucediendo, qué es lo que sucede primero, qué es lo que sucede después, qué es lo que sigue. O sea, por etapas, nos va describiendo, nos va diciendo por etapas cada una de las acciones. ¿Qué es lo que sucede primero? ¿En qué sucedió primero? ¿Qué sucedió solo vine a hablar por teléfono? ¿Qué es lo primerito que sucede? Cuando ella va de camino a su casa. Es lo primerito que sucede. Luego, ¿qué sucede? Que el carro se le arruina. Uno, primero, va camino a su casa. Dos, el carro se le arruina. Tres, ¿qué es lo que pasa? Se monta en un bus. Cuatro, se monta en el bus equivocado. Cinco, llega al psiquiátrico. Seis, es confundida como paciente. Siete, comienza la historia, que solo vine a hablar por teléfono. 8, ¿qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo que va sucediendo con él? Todo eso así, de esa forma, 1, 2, 3, ¿qué es lo que va sucediendo? Esas son las acciones que ustedes tienen que ir contando, son los acontecimientos, lo que va sucediendo paso por paso. Son las situaciones que componen la acción. Así, de esa manera es la que ustedes lo tienen que hacer. Todos, es el conjunto de todos los acontecimientos que van 1, 2, 3, así de esa forma tienen que hacerlo ustedes, irlo escribiendo de esa forma.
Ok, la acción. Ahora seguimos con los personajes. 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 Vamos a ver en los personajes cómo se dividen los personajes. Vamos a ver que alguien me diga. ¿Cómo se dividen los personajes? Personaje principal, secundario. Exactamente. Gracias, Roberto. Personajes principales, secundarios, terciarios. Escríbanlos. Personajes primarios, secundarios, terciarios o personajes principales, protagonistas, antagonistas, perdón. Ok. Ya estamos ahí claros, ¿verdad? ¿Cuáles son los personajes? Personajes principales, personajes secundarios, personajes terciarios. O sea, igual es lo mismo que personajes protagonistas, que antagonistas. Ok. Ahora vamos, la estructura. Ok. Estructura. 1. Forma tradicional o lineal. Cuando hablamos de la forma tradicional o lineal, cuando es tradicional es cuando es por capítulo. Es porque cuando es por capítulo. Que se van dando los hechos, paso a paso. Y es lineal. O sea, cuando es por capítulo es cronológico, es según el tiempo como va pasando. Y lineal es cuando comienza de una forma y termina de la misma forma. Así es cuando es lineal, cuando algo termina de una forma y comienza de una forma y termina de la misma forma. Termina como empezó. Así es cuando es lineal. A. La estructura, pues ya sabemos, ¿verdad? Que hay dos formas, tradicional y lineal. También A. Exposición.
Exposición. ¿Cuándo es la exposición? Cuando comienza la historia. Es el comienzo de la... permítanme. La exposición es cuando sitúa la acción, cuando se presentan los personajes, cuando se dice de qué más o menos va a tratar la obra. Esa es la exposición, o sea, el inicio. Acuérdense que siempre la exposición es el inicio. B, nudo. El nudo es cuando ustedes saben que ya se empieza a desarrollar todo lo que sucede, ¿verdad? Donde se dicen que no se dijo, que sí, que fuiste vos, que no fuiste vos, que fui yo, que fue el otro, que fue Mengano, que fue Sutano. Ahí es donde se da el nudo. Y el desenlace, la C, desenlace. Que es donde termina la historia, que ya se desenlaza la historia, que ya es el final, que ya queda quién es bueno, quién es el malo, que quién se murió, que quién no se murió, que quién habló, que quién no habló. ¿Ok? Ahí es. Bueno, entonces dentro de la estructura tenemos la forma tradicional o lineal que la acabamos de hacer. La 2, retrospectiva. Retrospectiva. Cuando es retrospectiva, A. ¿Qué nos dice? Que no hay un orden, o sea, que no hay un orden definido, que se mezcla el presente con el pasado y con el futuro. Cuando nosotros hablamos de retrospectiva, ustedes, vaya, lo que ustedes miran es la Rosa de Guadalupe, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Que miran la Rosa de Guadalupe? Ah, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en la Rosa de Guadalupe muchas veces? Los personajes están y de repente empiezan a pensar cuando estaban pequeños, ¿verdad? Que son adultos y empiezan a pensar como cuando estaban pequeños, o cuando en la juventud hicieron algo, empiezan a acordarse, o cuando les hicieron algo que estaban pequeños. Eso es una retrospección, o sea, es acordarse de lo pasado, traerlo al presente. Y luego pensar qué va a hacer en el futuro, que si tiene una novia que se va a casar, que va a tener hijos, entonces ya está pensando en qué, en un futuro. Entonces eso es la retrospectiva. Es mezclar el presente, pasado y futuro. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, 3, circular. Fíjense que aquí hay que hacer una cosa, en estructuras de forma tradicional o lineal es por capítulo o por orden cronológico según el tiempo. Hasta ahí nomás déjenlo. Y circular, acá tenemos circular abajo, que no había visto yo que estaba circular, que dice, empieza en un punto determinado para terminar justo donde comenzó. Acá está la circular. Yo se las había puesto las dos allá. Entonces, tradicional o lineal es la que va por capítulo y que va por orden cronológico. ¿Cuál es cuando va por orden cronológico? Vamos a ver. ¿Qué va contando primero? ¿Qué va diciendo? En tal fe, que van los capítulos seguidos, que en tal fecha me sucedió esto, que no sé qué, que luego, vaya, como el almohadón de pluma. ¿Qué sucede en el almohadón de pluma? Vamos a ver. Lo primero, Alicia se casa. ¿Verdad? Alicia se casa. Lo segundo, ¿qué sucede? Empieza la luna de miel.
Luego, ¿qué sigue? Vamos a ver qué sigue. La enfermedad. ¿Cómo le iré a ella? ¿Cómo esa enfermedad se la va consumiendo? Luego, ¿qué? La muerte de Alicia. ¿Verdad? Entonces, lleva un orden definido. Esa ya lleva un orden definido. Ya, o sea, perdón, ya va en un orden cronológico, que primero se casa, que después la luna de miel, que después la enfermedad, que después el desarrollo de la enfermedad, que después descubren el animal, que después ella se muere y eso. Entonces va en un orden, ¿qué? Cronológico. Ok, y circular empieza en un punto determinado y termina en el mismo punto. Ok, que todo eso lo vamos a ver cuando una obra comienza en cierto punto y cuando termina en un punto. Todo eso lo vamos a ver obras de esas también. Ok, luego ya tenemos la estructura. Ahora vamos con el tiempo. El tiempo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuándo fue? El tiempo es cuando se dice, transcurrieron muchos años. Si fue publicada en el futuro, en el pasado, si fue publicada ahorita en el presente. Cómo van sucediendo los hechos psicológicos, eso nos da en el tiempo. Los hechos psicológicos, como si pues transcurrieron muchos años, decimos. Entonces ese es el tiempo. Sucede un mes. ¿En qué tiempo sucede esa historia? Si sucede en muchos años, si sucede en corto tiempo, eso es, a eso nos referimos, al tiempo. Luego venimos con el espacio. Lo voy a poner de ¿saben qué libro van a leer? Los brujos de Ilamatepec. Así es que vayanlo buscando porque vamos a hacer la narración, vamos a hacer el análisis de los brujos de Ilamatepec. De Ilamatepeque. Así que anótenlo. Yo no sé si lo tengo por aquí yo. Aquí lo tengo. No sé si se le van a sacar copia aquí. Cuando vengan a revisar el cuaderno, se le saca copia aquí y ahí lo llevan de un solo. Entonces yo solo les voy diciendo, bueno, vamos a leer de tal parte a tal parte y vamos a ir haciéndole el análisis ya completo de un solo. O sea, les busco libros bonitos para que vamos a leer otro más adelante, porque, como les digo, lenguaje y pensamiento crítico es pura obra. Perdón, es puro análisis. Entonces aquí vamos a analizar hasta decir ya no. ¿Ok? Ahora vamos con el tiempo, no, el espacio. El espacio. ¿Qué es lo que sucede en el espacio? Si es en la ciudad o en el campo. Ese es el espacio. Si es en la zona urbana o si es en la zona rural.
Ok, entonces vamos con técnicas narrativas. Son los métodos que utiliza el autor para narrarnos la obra. Entonces, 1. Narración tradicional. Técnicas narrativas, o sea, narración tradicional ya dijimos que cuando es capítulo por capítulo, ¿verdad? Capítulo por capítulo. Esa es la narración tradicional. 2. Diálogo. ¿Cuáles son los diálogos? Fíjense que ustedes no saben cuáles son los diálogos. ¿Cuáles son los diálogos? Cuando yo les digo en un texto, si en un texto sitúenme dónde están los diálogos. Los diálogos son donde van las rayitas y lo que dice. Eso es lo que ustedes van a escribir. El diálogo se da donde en la rayita y lo que dice. En eso tienen que tener cuidado ustedes. No tengo, voy a ver. Ahí es donde tienen que tener cuidado ustedes. Permítanme, que ya les voy a decir. Vamos a ver, en el almohadón de plumas, ¿qué diálogos se dan? Cuando Jordan habla con el doctor. Ahí se dan los diálogos, ahí están las rayitas. Vamos a ver. Cuando Jordan le habla a Alicia y le dice, Alicia, soy yo. Ahí se da un diálogo esos son los diálogos. Lo que se habla. Cuando también hay otro diálogo, cuando el doctor habla con Jordan, que ya no había que hacer nada, que le dijo, ahí es donde se dan los diálogos. Como les digo, es donde están las rayitas. Todo eso son, cuando yo les diga, escríbanme cuáles son los diálogos que se dan en la obra, eso es lo que me tienen que hacer ustedes, hacerme las rayitas y decir esto, y hacer la otra rayita, qué es lo que se da. Esos son los diálogos. Ok, 3, memorias, cartas o diarios. Casi no en las lecturas no es eso. 4,
monólogos, coma, pensamientos, coma, fluir de la conciencia. Cinco, autor mezclado. Bueno, los monólogos son cuando ustedes saben cuando la persona habla sola o cuando piensa las cosas y las habla. Esos son los monólogos que está pensando y la está hablando. Es como cuando una persona está en un público o han visto ustedes que en las obras de teatro que queda pensando y diciendo, hablando, cuando uno dice habla solo, esos son los monólogos, ¿verdad? Cuando uno habla solo, cuando tiene los pensamientos que dice, que usted ve, lo estaba pensando, pero lo dije, dicen ustedes, pero lo dicen para ustedes. O cuando dice, están hablando solo, entonces lo están pensando y lo están hablando solo. Esos son los monólogos. Y el fluir de la conciencia, que es lo que la conciencia de ustedes dice. 5, autor mezclado con los personajes, cuando el autor se mezcla entre los personajes. Seis, el autor como publicista de una obra ajena. Casi no se da en las obras, ese casi no se da dentro de las obras. 7, anticipaciones. Las anticipaciones son los que piensan que va a suceder. Va a suceder esto y esto. Va a ser esto y lo otro. 8, suspenso. El suspenso que les crea esa obra o la ansiedad de seguir con la lectura. 9, retrospecciones. Retrospecciones. Es lo que les dio el pasado, el futuro, el presente, que ya los había explicado. Son técnicas narrativas, las técnicas narrativas. Ahora vamos con temas. Temas. Es la idea que nos quiere presentar el autor. O sea, ¿qué es lo que viene aquí en los temas? Cuando yo les digo la situación política, la situación económica, la situación social, la situación psicológica, eso es en temas. Aparte del tema principal, que es el tema principal, el tema principal y los subtemas, entonces aquí va las situaciones, dónde se dan la situación política, económica, social, cultural. O sea, ¿qué es lo que hace aquí? Si es educativa, ¿cómo es el proceso educativo dentro de esa obra? Si hay un buen proceso educativo. Social, si la sociedad se complementa con esa obra. Si la sociedad está de acuerdo a lo que se está viviendo en ese momento o si la situación de los personajes es buena, es una situación buena o es una situación mala dentro de la sociedad o si la sociedad los acoge a todos o de qué manera los acoge en la situación social. En la económica, ¿cómo es la economía en ese momento? ¿Cómo es la economía tanto de la persona como en general?
cómo es el proceso económico de esa gente, cómo vive, pero es dentro de la obra. Nos tenemos que situar dentro de la obra. ¿Qué sucede económicamente dentro de la obra con todos los personajes? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso era lo que yo les pedía a ustedes y que nunca ustedes lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque nunca pusieron atención, que era lo que yo les estaba pidiendo. Y aquí está clarito en la guía. O sea, no me tenían que decir a mí, no, profe, porque no lo vimos, porque aquí está en la guía. Ok, entonces es la idea que nos presenta el autor. Entonces, 1. ¿Cómo se presenta esta idea? Abran signos de interrogación. ¿Cómo se presenta esta idea? ¿Cómo se desprende esta idea? Entonces, toda. 1. ¿Cómo se desprende esta idea? Entonces, vamos a ver cómo se desprende esa idea. A. Se desprende del asunto. Se desprende del asunto, ¿qué? ¿De cuál asunto? Del asunto tratado en la obra. En la obra. B. Se plantea directamente. Ok, me van a decir si está planteado directamente. Se presenta como una alegoría o símbolo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Tenemos que ver, tenemos que investigar cómo se nos presenta, de qué forma se nos presenta esa obra narrativa, de qué forma se nos presenta, qué es lo que nosotros necesitamos saber para ver cómo se nos presenta. Surge una experiencia interior, sentimiento o estado de ánimo. ¿Cómo son los sentimientos? O sea, ¿cómo está el personaje psicológicamente? Si está triste, si está alegre, si está todo eso. Cuando yo les digo, descríbanme el personaje psicológicamente, eso es lo que me van a describir. ¿Cómo es el personaje? Vaya, si yo les digo, descríbanme los personajes del almohadón de plumas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Describirme a Jordan psicológicamente y físicamente. Yo les digo, descríbanme a los personajes psicológicamente y físicamente. Entonces, eso es lo que me van a hacer. Aquí está. El sentimiento. ¿Cuáles son los sentimientos de él? Psicológicamente. Físicamente. Eso es lo que ustedes me han... Ahí está todo. 2. Ya escribimos el tema, el 1, que es cómo se presenta esa idea. 2. Temas y acontecimientos secundarios. A. Abran signos de interrogación. ¿Cómo se relaciona con el tema principal? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El título, si yo les digo el almohadón de plumas, ¿cómo se relaciona con el tema principal? Me ponen, con el almohadón de plumas me ponen, eso fue lo que me pusieron. ¿Cómo se relaciona el título cuando yo les pedía que me pusieran cómo relacionarían el tema principal con la lectura? Eso no es así. El tema principal ustedes lo sacan que es global. Es global. En el almohadón de plumas el tema principal es una enfermedad. Eso es, una enfermedad. Tema principal, enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se relaciona con el tema principal
sí se relaciona con el tema, no se, el tema, el tema principal con el argumento, no hay relación. No hay relación. ¿Por qué no hay relación? Porque el título solo dice almohadón de plumas. No dice de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? No se relaciona porque estamos hablando de una enfermedad, de lo que sucedió con todo, qué es lo que va sucediendo. Que está el animal dentro del almohadón de plumas es otra historia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, ¿verdad, Yarlin? ¿Y los demás? Los demás. Vaya, les quiero preguntar a los demás. ¿Qué relación tiene el almohadón de plumas con el título o el tema? El tema sí, pero el título no. Vamos a ver qué relación tiene el tema. Si tiene, si nosotros decimos es una enfermedad, sí tiene relación con el argumento, con el texto. Pero si yo le digo el almohadón de plumas, el título tiene relación con lo que dice con lo que está escrito. ¿Tiene alguna relación el almohadón de plumas con el título? Vamos a ver, quiero que me digan, quiero la opinión de Luis, no le he oído, de Elmer, no le he escuchado, de Génesis, no le he escuchado. Vamos a ver. Yo digo que sí tiene relación, porque El título, tenía un almohadón. el título con lo que dice la lectura. Sí, yo creo que sí, porque ella tenía un almohadón que era donde se encontraban los parásitos de aves, creo que era así. Vamos Entonces, a ver. Y el título es el almohadón de plumas. Y entonces, creo que sí tiene un poco de... Vamos a ver, Roberto. ¿Qué dice usted? Pues yo pienso que el título relaciona un poquito a los acontecimientos que pasan, pero tener en sí mucha relación no lo tiene. Exactamente, no lo tiene, porque solo es que el animal está ahí. Solo es el título, el almohadón de plumas, pero es una enfermedad la que se desarrolla ahí. Que el animal esté dentro del almohadón de plumas es otro rollo. Pero ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? En la enfermedad. En la enfermedad. O sea, el almohadón de plumas está bien distante de lo que va sucediendo. La enfermedad es el tema. Es el tema. Y yo les pido el título. ¿Qué relación tiene el título con lo que dice? No hay ninguna relación. Es cierto que el animal estaba allí, dentro del almohadón de plumas. Pero acuérdense que al principio no se sabe. Nunca se sabe. Hasta el final es que se sabe que hay un animal dentro del almohadón de plumas hasta que miran, hasta que revisan. Pero mientras se va dando la enfermedad, nadie sabe. Del almohadón de plumas, nadie lo mienta. Entonces, por eso es que no tiene relación el título con el argumento, con lo que dice ahí. Entonces, en eso tienen que tener mucho cuidado ustedes. Tienen que leer bien la lectura para ver si tiene relación con el título. Ojo en eso. Porque imagínense que me están diciendo, Elmer, que sí. Cuando el almohadón de plumas lo mientan hasta el final, primero se va dando que ya se va sintiendo mal, que cada día lleva esto, que cada día mareo, que después que no se puede levantar, que después que no come, que después que no quiere luz, pero ahí en ningún momento se va mencionando el almohadón de plumas. Se va diciendo de la enfermedad, se va hablando que está enferma, que está pálida, todo eso se va diciendo, que está débil, pero nunca se menciona que hay un animal dentro del almohadón de plumas, hasta el final. Entonces, ojo con eso. Tienen que hacer bien la lectura para que ustedes miren si existe una relación entre eso,
entre la lectura y entre el título, Ahora, si yo les digo, ¿tiene relación el tema con lo que dice? Claro que sí, porque me están sacando el tema, pues. ¿Cuál es el tema? Si yo les digo, ¿cuál es el tema? La enfermedad de Alicia. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de la enfermedad de Alicia. ¿Cuáles son los subtemas? La falta de comprensión por falta de Jordan, porque ella se sentía triste, ella no era feliz. Ella no era feliz. Ella, uno de los temas es la tristeza que ella llevaba por dentro. Que ella sentía que ella no tenía ese apoyo de Jordan. Él decía que sí la quería, pero quizás no se lo manifestaba a ella. Entonces, ahí podemos sacar nosotros muchos subtemas, ¿verdad? En eso. Ok, entonces sigamos. ¿Cómo se relaciona con el tema principal? B, ¿qué otros sentimientos aparecen? ¿Qué otros sentimientos aparecen? Por eso hay que ir leyendo, haciendo una lectura de las obras. C, ¿cómo están expresados? ¿Cómo se expresan esos sentimientos? ¿Cómo están expresados? D, lo que Ruth ya se me fue. Abran signos de interrogación. ¿A través de qué personajes o situaciones? ¿A través de qué personajes? ¿A través de qué personajes o situaciones el autor las plantea? O sea, los sentimientos, cómo están expresados y a través de qué personaje. Cuando yo les digo, ¿verdad? Que me describan el personaje. Entonces, psicológicamente, físicamente, estado. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ponerme, cuando yo les diga, descríbame el personaje, ¿cómo es? Ahí me tienen que decir cómo es psicológicamente, qué sentimientos tiene, si tiene sentimientos buenos, si tiene sentimientos malos. ¿Cuáles son las situaciones que se dan ahí? Eso es lo que me tienen que hacer ahí. Abran signos. ¿Qué valor tiene el desarrollo de la obra? ¿Cuál es el valor? Eso es lo que me van a hacer. ¿Qué valores? ¿Qué valores son? ¿Qué valores son los que hay? O sea, ¿qué valor tiene el desarrollo de la obra? Perdón. ¿Qué valor tiene el desarrollo de esa obra? ¿Qué significa? F. Los antivalores. Vamos a ver. ¿Cuáles son los antivalores? Yo les digo, díganme los antivalores de cada uno de los personajes o cuáles son los antivalores que se dan ahí. ¿Qué es lo que me van a describir? Si hay deshonestidad, si hay desamor, si hay poca atención. Esos son los antivalores. Los valores, ¿cuáles son los valores? El amor, la confianza, la honestidad, la rectitud. Todo eso son los valores. Vamos a ver cuáles, todos esos son los valores. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces ahora vamos con estilo. Uno. Modo de elocución que predomina. Modo de elocución. Óiganme, ya vamos a recreo. Seguimos en la próxima clase. Nos vemos. Cuídense.